Muy bien, vamos ahora a revisar lo que son los textos discontinuos. Entonces, vamos a ver que tenemos el prefijo dis, que significa en este caso no. Son textos no continuos. Por lógica, todo lo que te dije antes, que existía una secuencia, una única forma de organizar la información a través de un único código, vale, entonces en este caso es un texto que no respeta ninguna de esas ideas que te dije antes. Este es un texto no continuo, más conocido como un texto discontinuo. Vamos a ver entonces qué es lo que dice el DEMRE sobre los textos discontinuos. Dice, también presentan la información organizada, pero no lo hacen necesariamente de forma secuenciada ni progresiva. Entonces, secuencia, primero, segundo, tercero y cuarto. En este caso, la información no es que esté desorganizada, no es que tú no sabes por dónde empezar y es todo un cúmulo de puras ideas sin un orden lógico. No, no es así. Solo que la organización no sigue una secuencia ni una progresión que normalmente es sugerida por la lectura, primero, segundo y tercero. ¿Ya? En este caso, no es así. Y, por tanto, sigo leyendo por aquí, no precisan una lectura lineal. Ya no vamos a enfrentar el texto de la forma lineal como habíamos comentado acá, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En este caso ya no va a ser una lectura lineal porque no hay una secuencia ni una progresión sugerida que seguir. ¿Ya? Es decir, sigo leyendo por acá, pueden ser leídos partiendo de diferentes puntos, dependiendo de los objetivos de quien lee. Eso te lo voy a subrayar. Por lo tanto, imagínate que tú te enfrentas a un texto buscando un tipo de información en particular. Claramente que tú no vas a buscar en todo el texto siguiendo toda la secuencia, sino que tu cerebro va a estar buscando específicamente esa información que busca, por lo tanto va a depender su prioridad de los objetivos que tenga cada uno de los lectores, ¿ya? Sigo leyendo. Pues combinan diversos códigos de elaboración del significado, siendo estos verbales o no verbales, o sea, son textos, y te lo voy a poner en otro colorcito por acá, textos multimodales. ¿Te acuerdas que recién decíamos monomodal? Que había una sola manera de presentar la información por medio de un único código. Bueno, en este caso, el prefijo multi significa muchos y otra vez modales significa modos o formas de presentar la información. Ya no solamente el código alfabético, sino que ahora puede ser también información tanto verbal como también información no verbal. Y con la información no verbal nos podemos referir perfectamente a gráficos, a símbolos, a signos, a colores, a líneas, un sinfín de otros modos de entregar información que las vamos a ver todas juntas en un mismo texto sin seguir necesariamente un orden secuenciado. Sigo leyendo por aquí. Es frecuente que se apoyen en cambios tipográficos, es decir, que cambie el tipo de letra. La tipografía es el tipo de letra que se utiliza, por lo tanto, en un texto discontinuo se puede escribir por una parte con manuscrita, por otro lado con imprenta, luego elige un tipo de fuente, luego lo cambia a otro tipo de fuente, luego con un tamaño, luego con otro, por lo tanto ya no se ve tan uniforme, como de una sola forma, ¿no? Entonces, puede apoyarse en cambio tipográfico, en imágenes, puede incluir también entonces muchas imágenes además de textos u otras formas visuales. Ejemplos entonces de estos textos, infografías, de todas maneras que sí van a aparecer infografías, o sea, que me parte un rayo si no. Afiches, también es muy común que aparezcan afiches. Te das cuenta que en un afiche tiene imágenes, tiene distintas tipografías, distintos tipos de letra, y entonces uno dice, ¿dónde es el encuentro? Y se va directamente a buscar la información del lugar donde se lleva a cabo la actividad, o cuándo decía que era, y buscamos en nuestro cerebro la fecha, o si no, simplemente nos entregamos a la lectura y vamos hacia lo que más nos llama la atención, lo que está principalmente en el medio o arriba, y por ahí comenzaremos, y alguna persona comenzará
por otra parte. Te das cuenta que no hay una sola forma de leerlo, sino que muchas. Entonces decíamos que infografías y afiches, aunque en la actualidad también es común encontrar este formato en páginas web, todo el tiempo que sí. Yo normalmente tengo problemas, dificultades para entender las páginas web, me pierdo un montón y es por eso, porque son textos discontinuos y va a depender de lo que yo estoy buscando en la página web. No tengo que seguir una secuencia leyendo toda la barra de herramientas o leyendo necesariamente toda la información que ofrece la página. Puedo ir al menú del texto y buscar dónde está la información que yo preciso en ese momento. Por lo tanto, un texto discontinuo es una página web. Textos escolares, ¿te has fijado que los textos escolares tienen ejercicios por una parte, tienen una información con una imagen por otra parte? Entonces están llenos de muchísimas formas de informarte. Y también, por supuesto, que en su interior, un texto escolar, si tú quieres repasar, yo qué sé, la unidad 2, donde se hablaba de los textos argumentativos, pues tú no tienes que revisar todo el texto en orden para poder llegar a la información de los textos escolares, cosa que busques en el menú, en el índice y te saltes a la sección que te interesa particularmente. Textos que presentan información estadística, normalmente representada con gráficos, ahí también depende de lo que tú estás buscando. El dato que necesitas lo vas a tratar de buscar, de encontrar en esa información discontinua. Manuales de uso de objetos o de preparación de productos, por ejemplo, entre otros. Tenemos muchos tipos de textos que responden a las características de no seguir una secuencia preestablecida, sino más bien depender entonces de los objetivos de lectura que tiene cada lector. ¿Ya se entiende, no? Son distintos y de los dos tipos te van a aparecer en la PAES. Vamos a ver a continuación el ejemplo de un texto discontinuo que aparece en uno de los modelos de la prueba. ¿Ya? Vamos entonces. Primer ejemplo de texto discontinuo sería la infografía sobre la ley de antenas, divulgada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel. Por supuesto que sí. Al tratarse de una infografía, ya entendemos o subentendemos que la forma de acceder a la información va a seguir una estructura discontinua. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de mi intención, de mi necesidad, de mi propósito también, de lo que yo busco conseguir a partir de la lectura del texto, o inclusive de lo que llame más mi atención, si son colores, si son algunos dibujos, yo podría acceder a esta lectura en la sección que me llame más la atención, por ejemplo. O si yo quiero encontrar alguna información en particular, por ejemplo, qué pasa con los barrios y las ciudades. Nosotros como ciudadanos quisiéramos saber, se instala una torre en nuestro vecindario, entonces, ¿qué podemos saber sobre la instalación de dicha antena? ¿Qué es necesario que nosotros como ciudadanos manejemos como información? Lo podríamos encontrar en esta sección. Podríamos leer el texto entero, pasando de una sección a otra, de una imagen o de un apartado a otro y poder entender el texto de todas formas. Para poder comprenderlo, esto no requiere una secuencialidad, no hay un orden establecido o jerárquico para comprender bien la información. Por lo tanto, es un excelente ejemplo de un texto discontinuo. Sucede lo mismo con el segundo ejemplo que te traigo. Esto también es una infografía, pero en este caso se trata de una ficha educativa elaborada por el Museo Nacional de Historia Natural de Chile para sus visitantes. Por lo tanto, cuando las personas visitan el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, reciben esta información, que es una ficha educativa y que tiene una estructura de texto discontinuo. ¿Por qué? Para informarnos sobre la macrauquenia, que es este mamífero que vemos por aquí, podríamos acceder a la sección 1, a la sección 2, a la sección 3 o a la sección 4 y de todas formas vamos a entender el texto. Por ejemplo, me llama la atención la imagen de la macrauquenia por aquí y el mapa. Quiero saber yo en qué lugares de Chile han encontrado restos, vestigios, hallazgos de la macrauquenia. Y después podría moverme, por ejemplo, sin problema a esta parte de aquí en la que se habla de la anatomía de la macrauquenia en una comparación de la estatura respecto de los seres humanos. Y luego acá arriba entender quién es la macrauquenia, por ejemplo, y aún así el texto yo lo voy a comprender en su totalidad. Podría ser que me mueva de una sección a otra dependiendo de mis intereses, de mis gustos,
o de lo que llame mi atención, y de todas formas voy a entender esta ficha educativa acerca de este mamífero que se encuentra en una exposición del museo. Y en tercer lugar, también te traigo este texto, que también se trata de una infografía. Existen otro tipo de textos que también son discontinuos, como te explicaba antes, puede ser un contrato de trabajo o puede ser el mapa de una biblioteca. Sin embargo, en los ejemplos de la PAES todavía el DEMRE no ha publicado ese tipo de texto. Por lo tanto, solamente para explicarte discontinuo, te puedo enseñar infografías. Este caso de la lectura 6 del modelo 2021 se trata de una infografía sobre la cueca brava. Y sucede exactamente lo mismo que te he estado explicando. Al tratarse de un texto discontinuo, puede ser que te llame la atención la pareja bailando aquí al medio y luego a partir de la pareja, por ejemplo, el sombrero del hombre y puedas leer la información que acompaña aquí, o el pañuelo de la mujer y acceder al texto que te pone aquí en la infografía. Y de todas maneras seguramente vas a entender de qué se trata la cueca brava o quiénes son sus exponentes o cuáles son los momentos de este baile. También es posible que, imagina que conozcas a Daniel Muñoz, que es actor y músico chileno bastante conocido, en muchas películas ha participado él, películas muy conocidas en el cine chileno. Puede ser que te llame la atención y que te vayas por aquí y comprendas que estos son los exponentes de la cueca brava y de luego te pases, por ejemplo, a la pequeña contextualización que se hace acá sobre esta discoteca, que se puede bailar cueca brava durante todo el año y pues no necesitas una jerarquización de la información, de los contenidos, podrías moverte sin problema por todo el texto y aún así comprender el mensaje que te quiere transmitir el autor. Como te decía antes, te traje 3 ejemplos de infografías porque creo que sería el texto discontinuo por excelencia, o me imagino que el DEMRE va a poner este tipo de texto en la PAES, pero también atento o atenta a los posibles, por ejemplo, mapas, por ejemplo, si emulan una página web en la que también podemos movernos por distintos puntos, o por ejemplo también gráficos, textos que sean gráficos, solamente lectura de gráficos. Pues eso sería todo por los textos discontinuos. Espero haberte ayudado, espero que esta información te sirva para poder abordar los textos de otra forma ahora, con otra perspectiva, con otro conocimiento, y vas a ver cómo eso repercute en una mejor comprensión del contenido y de la forma del texto. Continuamos entonces con el siguiente módulo.